Y hoy vamos a abordar o a empezar a abordar un tema que es necesario que todos nosotros, los más viejos, refresquemos y los más nuevos lo aprendan, pero no lo aprendan para saberlo, sino que lo aprendan para experimentarlo, para ponerlo por obra, para aplicarlo a su vida. Y vamos a empezar una serie de enseñanzas en la iglesia los días miércoles acerca de nuestras creencias, acerca de nuestras doctrinas. Y vamos a ir a la palabra en Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. Cuando usted encuentre ese texto, me dice gozo. Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. Y dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba ¿de qué? ¿De qué se admiraba? ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es decir, había un grupo de personas que hacían lo que hacía Jesús, pero había una diferencia entre aquellas personas y Jesús. Jesús enseñaba con autoridad, los otros no manifestaban esa autoridad. Vayamos un momentico a Marcos capítulo 1, versículo 22. Marcos capítulo 1, versículo 22. Y si ahí encuentra ese texto, dígame, gozo, me gozo en Dios. ¿Hay gozo? Dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba, ¿quién qué? Y no como los escribas. Fíjate que Marcos vuelve a repetir eso. Lucas capítulo 4, versículo 32. Vamos a Lucas capítulo 4, versículo 32. Y dice así la palabra del Señor. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. ¿Su palabra era con qué? Con autoridad. ¡Wow! Muy bien. Cuando nosotros vamos al diccionario secular y definimos qué significa la palabra doctrina, encontramos que es un conjunto de ideas, de enseñanzas o de principios básicos defendidos por un movimiento religioso o ideológico o político, etc. Eso es lo que el mundo define como doctrina. Ese conjunto de ideas o de enseñanzas o de principios básicos que tiene una organización y que se dedica ¿a qué? A difundirlos. Pero cuando vamos a la palabra, en el Antiguo Testamento encontramos un texto en hebreo para la palabra doctrina y en el Nuevo Testamento encontramos varias palabras del idioma griego para definir doctrina. Entonces la palabra que está en el Antiguo Testamento es legá, que significa enseñanza o instrucción. Y en el griego encontramos varias palabras. Está la palabra didascalia, la palabra didasque, la palabra didascalia significa acto de enseñar o una enseñanza, y la palabra didasque significa lo que se enseña, lo que se enseña. De tal manera que en el Nuevo Testamento la palabra didasque se usa unas 30 veces y la palabra didascalia unas 16, 17 veces. Ahora, vemos en lo que hemos leído que dice que la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué la gente se admiraba de las enseñanzas de Jesús? Ahí lo leímos. Porque veían que lo hacía ¿con qué? Con autoridad. Con autoridad. La doctrina cristiana no puede entenderse como una teoría o como un sistema de creencias que se repiten de memoria para sustentar o defender una fe. Eso no es doctrina. Aprenderse algo de memoria y enseñarlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo sin encontrar el beneficio de eso que se está enseñando, eso no es doctrina, eso es dogma. Pero en cambio, cuando vamos a hablar de doctrina cristiana, vamos a hablar de ese conjunto de enseñanzas que Jesús estableció, ¿verdad?
que Jesús mostró a través de su comportamiento, a través de sus actitudes, a través de el caminar que él tuvo sobre la tierra. La verdadera doctrina bíblica es una fuente poderosa de transformación y sanidad de la vida de aquel que se apropia de esa doctrina. Hay una gran diferencia entre saber algo, tener información de algo, aprenderse de memoria algo, y otra cosa muy distinta es apropiarme de lo que ese algo me enseña para transformar mi carácter, para transformar mi actitud, para transformar mi manera de comportarme en la vida. Hay una gran diferencia. Por eso cuando usted oiga hablar de las doctrinas que enseñó Jesús, usted debe entender que esos son los fundamentos, los principios que deben regir la vida de todo cristiano. Y nosotros como organización eclesial, como una iglesia organizada, tenemos una doctrina en la cual creemos. Y por eso nosotros cuando predicamos, las diferentes enseñanzas que se transmiten a la congregación se hacen desde el punto de vista de la doctrina que nosotros creemos. Nunca en esta iglesia, y Dios nos libre de llegar a hacerlo algún día, vamos a predicar cosas que contradigan la doctrina que nosotros como organización eclesial creemos. Y usted que hace parte de esta iglesia, de igual manera debe apropiarse de esas doctrinas. De igual manera, usted debe tomar esas enseñanzas para sustentar en su vida y ver obrar el poder que operó en Jesús, verlo operar en usted. Si eso me lo dijeran a mí, yo diría, amén, yo quiero ese poder. Lo que sucede es que a veces hay personas que están caminando en el cristianismo, pero no están haciendo uso de esa autoridad y de ese poder que se manifestó en Jesús cuando Él enseñaba esos principios. Y vamos a ir descubriendo en la palabra qué fue lo que Jesús enseñó, que para nosotros la iglesia cristiana viene a conformar nuestro sistema de creencias y de valores a través de la doctrina. Vayamos a Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 27. Ya habíamos leído el versículo 22, pero ahora vamos a leer desde el 21 para entender un poco este tema. Dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, ¿qué hacía Jesús? Enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Fíjese que está mencionando, ya habíamos leído en los primeros textos, que él enseñaba no como los escribas ni como los fariseos. Tanto escribas como fariseos, ellos enseñaban la doctrina desde una forma escolar. Es decir, hay unas enseñanzas, tenemos unos fundamentos, yo te los enseño a ti y tú los repites como loro. Pero en cambio, cuando Jesús llegó enseñando este tipo de cosas, y en el caso específico había una persona que estaba en el culto y estaba endemoniada. Y los demonios cuando vieron a Jesús hablar,
se rebotaron dentro de la persona y empezaron a decir, ¿y qué tienes tú contra nosotros? Has venido a destruirnos. Y en la autoridad que Jesús tiene, y esa autoridad nos las ha transferido a nosotros los que creemos en su nombre, le dijo, cállate y sal de él. Y dice que el espíritu inmundo se fue. Ese mismo poder que operó en Jesús es el mismo poder que Dios el Padre quiere que obre en tu vida. Por eso no es aceptable que un cristiano le tenga miedo a los demonios, que un cristiano se asuste o piense que los demonios son más poderosos que Jesús. ¿Hay alguien aquí que le tiene miedo a los demonios? Gloria a Dios. Si así como Jesús los reprendió, usted tiene la autoridad de parte de Dios para reprender y ellos habrán de obedecer. Ahora, es necesario que entendamos que hay una gran diferencia entre enseñar normas, ritos, procedimientos, manera de hacer las cosas, sacramentos, y otra cosa muy distinta es enseñar bajo el poder de Dios los principios que riñen o ciñen mejor la vida cristiana. Practicar una religión es fácil, eso es muy fácil. Usted se aprende a qué hora se hace cada cosa y le va bien. Pero en cambio, vivir y creer inicialmente en las doctrinas que inspiran a la iglesia de Jesucristo, eso es vivir bajo el poder del Espíritu de Dios. Bajo el poder del Espíritu de Dios. Ahora, ¿cómo hacía Jesús para enseñar la doctrina que estos hombres dijeron? ¿Qué clase de doctrina nueva es esta? Nosotros nunca hemos visto eso aquí. Aquí se para el sumo sacerdote y nos enseña sobre qué debemos hacer, cómo guardar el sábado, qué podemos hacer y qué no debemos hacer. Pero esto nunca nos lo han enseñado aquí. Entonces había unos que estaban gratamente sorprendidos y otros que estaban muy enojados porque Jesús estaba en alguna manera contradiciendo su religiosidad. Y eso también pasa a veces en nuestro entorno de hoy día, que hay cristianos que se incomodan cuando ven manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios y dicen, pero aquí nunca antes se había hecho eso. Es que nunca es tarde para que empiece a manifestarse el poder del Espíritu de Dios. Y dice la palabra que en los postreros días derramará Dios de su Espíritu sobre toda carne, y el que crea eso debe decir, yo quiero ese derramamiento también sobre mi vida. Aunque yo no entiendo cómo es, yo quiero ese derramamiento sobre mi vida. ¿Qué dice Juan capítulo 7? Vamos a ir a Juan capítulo 7 y vamos a mirar allí Jesús hablando, cómo explica él en base a qué se manifiesta esa doctrina. Juan capítulo 7, versículo 14 dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y ¿qué hacía? Ahí en el original es didascalia. Enseñaba y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Para ponerlo en términos modernos, yo nunca lo he visto en el instituto bíblico, en el seminario bíblico, cuando se graduó de teología, porque yo sé mucha teología, pero este tipo yo nunca lo he visto estudiando. ¿De qué universidad o seminario teológico se graduó? ¿Verdad? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es que, mire eso, mi doctrina no es mía, sino de quién. De aquel que ¿qué? Que me envió. ¿Y quién fue el que envió a Jesús? Dígamelo en voz alta. Dígamelo con convicción. El Padre. El Padre fue el que envió a Jesús. Dice, la doctrina que yo hablo, la doctrina que yo enseño, no es invento mío. Me la dio
el que me envió. ¿Ya? Y dice en el versículo 17, el que quiera hacer ¿qué? Conocerá entonces ¿qué? O si yo hablo, una clave. El que hace la voluntad de Dios, el que se ejercita diariamente para hacer la voluntad de Dios, siempre tendrá el discernimiento por el Espíritu de Dios si la enseñanza que está viendo en las redes sociales o en un audio o en un video o en un culto, esa doctrina es o no es de Dios. ¿Por qué hay tanto cristiano enredado en sus creencias? Porque no se han entrenado en obedecer, en hacer la voluntad de Dios, sino que viven haciendo lo que les da la gana. Yo le pregunto a usted, ¿qué le pasa a la persona que ahora se come una arepa de huevo y sale de aquí y se mete un mondongo y después cuando llega a la casa se mete otra cosa? Una frijolada para ir a dormir. ¿Qué le va a dar? Malestar de estómago. Y ahí no hay sal de fruta ni alcacelcer que le funcione. Porque tiene una ¿qué? Una revoltura. Así hay cristianos que se ponen a oír una enseñanza rara por aquí, otra enseñanza rara por allá, otra que viene de no sé dónde, otra que está en tal parte, y después no sabe qué es lo verdadero y qué es lo falso. Pero el que hace la voluntad de Dios, ese sí sabe discernir si lo que está diciendo ese fulano o esa fulana es conforme a la doctrina cristiana o no es conforme a la doctrina cristiana. Y sigue diciendo, el que habla por su propia cuenta, ¿qué hace? Su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. No hay en él injusticia. Entonces, cuando Jesús hablaba, no hablaba para vanagloria de él, para que la gente lo reconociera. Él hablaba porque el Padre en su voluntad le decía, ve y habla y enseña esto. Ahora usted puede comprender por qué hay tanta gente que tiene la capacidad de hacer truculencias al hablar, que tiene a más de uno engrupido en enseñanzas que contradicen las doctrinas que están en la Biblia y en el caso particular nuestro, que son las doctrinas en las cuales nosotros creemos, y en el caso particular mío, de ahí no me muevo si así me levanten a palo. No me muevo de allí. Sobre la doctrina que yo creo, yo no admito ni discusión, ni admito una enseñanza en contrario, porque sé que esas enseñanzas no son correctas, aunque parezcan que están sacadas en la Biblia porque leyeron unos textos bíblicos para sustentarlas. ¿Cuál era el tema de Jesús? Ahora, vayamos a Mateo 16, versículos del 6 al 12, ahí Jesús está hablando algo bien interesante que a nosotros nos debe servir de alerta. Mateo 16, del 6 al 12. ¿Hay gozo? Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, sus discípulos pensaban, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos?
Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Y yo le voy a decir cuál es la doctrina de los fariseos. La doctrina de los fariseos se sustenta en ritos. El rito se hace así, dura tanto tiempo, empieza por aquí y termina por allá. Esa es la doctrina de los fariseos. El fariseo no se sale del libreto. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5 y finalizamos. La doctrina de los fariseos era una doctrina legalista que reducía la religión a ceremonias y a fórmulas para hacer las cosas. En cambio, la doctrina de los saduceos era la razón. Lo que no es razonable no es de Dios. Ojo, para los saduceos lo que no es razonable no es de Dios. Por eso los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Que van a resucitar a los muertos. El que se muere se acabó. Porque es que los temas de doctrina se reciben. Ellos sencillamente se salían por la tangente. Se salían por la tangente. Las doctrinas bíblicas son fuente para experimentar el poder de Dios de manera sobrenatural. Ojo, te lo repito. Las doctrinas bíblicas son fuente para experimentar el poder de Dios de manera sobrenatural. Por eso es que alguien que cree en las doctrinas bíblicas, al final voy a decirle cuáles son las doctrinas que creemos en esta iglesia, cree que si ora por un enfermo, ora por un demonio para reprenderlo, sabe que operará el poder de Dios y la persona recibirá la libertad, la liberación que necesita. Pero el que no está claro en las doctrinas de la iglesia, las doctrinas cristianas, duda. Entonces se pone como ¿quién? Como los saduceos. Es que yo no lo entiendo. Yo no sé cómo va a ser eso. A mí es que me cuesta trabajo creerlo. Esa es la doctrina de los saduceos. Y yo quiero decirte, los fariseos y los saduceos no quedaron solamente allá en los tiempos de Jesús. Hoy en día esa doctrina está vigente, la de los fariseos y la de los saduceos. Pero nosotros seguimos la doctrina de ¿quién? De Cristo. ¿Cuándo empezó a formularse o empezó a construirse la doctrina de la iglesia? Después del día de Pentecostés, allá como lo narra el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. Y vamos precisamente a ese capítulo, pero vamos a mirar el versículo 42. Hechos capítulo 2, versículo 42. Vamos a leer ese texto para poder entender algo bien importante. ¿Hay gozo? Y perseveraban ¿en qué cosa? En la doctrina de los apóstoles. ¿En qué otra cosa? En la comunión unos con otros. ¿En qué más? En el partimiento del pan. ¿Y en qué más? 4 conductas que están íntimamente ligadas a la vida cristiana. 4 cosas que no las podemos separar una de otra. Debe ser una característica nuestra en este tiempo, porque ese fue el comienzo
de la iglesia de Jesucristo. Y fueron los apóstoles, aquellos que Él escogió para que estuvieran con Él, los encargados de difundir esas creencias, de difundir esas doctrinas, de la misma manera como les fue enseñada a ellos de parte del Señor Jesús. ¿Cuántos siglos han transcurrido desde el día en que nace la iglesia a través de los apóstoles hasta nuestros días? 23 siglos. Y todavía la doctrina de Jesucristo sigue viva y sigue vigente, y nosotros decimos amén, porque Él fue el que estableció la iglesia. A partir de aquí es que los creyentes empezaron a perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y esas doctrinas se impartían a los nuevos creyentes. Hay uno de los grandes problemas de la iglesia de nuestro tiempo, es que ha dejado de predicar acerca de la doctrina en que cree y se ha dedicado a desarrollar enseñanzas y formaciones de liderazgo bajo otras premisas por fuera de la doctrina bíblica. Cada creyente que practica la doctrina bíblica con un corazón sano es un poderoso instrumento en las manos de Dios para sanidad y liberación de la humanidad. ¿Sabía usted que usted es un instrumento poderoso en las manos de Dios? Pero usted tiene que tener, ¿qué? Un corazón sano. Porque cuando el corazón no está sano y Dios empieza a usarlo a uno de los problemas, ¿cuál es? Que se nos hincha el pecho y nos creemos los dueños del pedazo. Fíjese que la característica de Jesús es que cada vez que era usado por el Padre, a través del poder del Espíritu Santo, Jesús nunca reclamó un aplauso para sí. Jesús nunca pidió que le rindieran tributo por lo que había hecho. Jesús nunca exigió que le compraran un carro último modelo. Él le decía a la gente, no le digas a nadie que yo fui el que hice esto. Pero hoy en día hay muchos que viven diciendo, para la gloria del Señor, llevo 3,000 personas liberadas de demonios. Lleva la contabilidad. Yo no sé si con esa contabilidad entra al cielo, pero hay algunos que la llevan. Llevo tantas campañas, llevo tantas intervenciones. Dios me ha usado con presidentes y Dios me ha usado por aquí, Dios me ha usado. El que vive diciendo cómo Dios le usa, aquí en la Biblia dice que ya la recompensa que le iban a dar la recibió en la tierra. Allá arriba no hay. ¿Se da cuenta? Uno tiene que manejar esto. Eso es lo que es tener un corazón sano. Un corazón sano. Ahora, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos hace una tremenda advertencia. Vayamos a la primera carta a Timoteo. Allí vamos a mirar algo bien extraordinario. Primera carta a Timoteo. En el capítulo 4, en el versículo 1, el apóstol Pablo nos da una enseñanza tremenda. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos que apostatarán de la fe, escuchando a quienes, a espíritus engañadores y a qué. Escuchando a doctrina de demonios. Ahí vemos entonces 3 cosas que hace referencia el apóstol Pablo. Dice que el Espíritu Santo, ahí la palabra Espíritu está con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, primera señal, dentro de lo que Jesús habló,
Él hizo referencia a los postreros tiempos. Y si usted va, por ejemplo, a leer el Evangelio de Mateo en el capítulo 24, Jesús dice cuál va a ser el carácter del hombre de los postreros tiempos. Y de una de las cosas que dice que serán amadores de sí mismos, vanagloriosos, infatuados, irreverentes, no respetan a sus padres, se las creen que son la última revelación de la humanidad. ¿Usted ha visto en las iglesias o en algunas iglesias personajes como esos? Yes. ¿Qué son los postreros tiempos? Los postreros tiempos es el periodo de tiempo que hay entre la primera venida de Jesucristo, que es la que narran los evangelios, hasta la segunda venida de Él en poder y gloria. Nosotros hacemos parte de los postreros tiempos. Tú y yo somos la iglesia de los postreros tiempos. Pero ojo, que lo que el Espíritu Santo dice, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? Apostatar es negar las doctrinas fundamentales del cristianismo. Eso es apostatar de la fe. Y hay muchas maneras como el hombre puede apostatar de la fe. Todas esas películas que han hecho acerca de Jesús, dando a entender que Jesús tenía inclinaciones homosexuales, que había ese mover dentro de sus discípulos, eso es apostatar de la fe. Todas esas enseñanzas que dicen que Jesús tuvo pasiones como las nuestras y también le gustaban las mujeres, es apostatar de la fe. Porque eso no lo dice la Biblia, ni siquiera la más mínima señal de que eso hubiera sido así. Y lo que es peor, personas que empezaron por la fe en Jesucristo y hoy son ateos, no creen en Dios. Porque de tanta cosa que se metieron, de tanta revoltura que comieron de aquí, de allá, de acá, del otro lado, la indigestión fue tan grande que se les acabó la fe en Dios. Y son casos que yo conozco de manera personal porque son personas que yo caminé con ellos en mis comienzos de mi vida cristiana y siendo ellos líderes destacados dentro de la iglesia. ¿Cuántos hay que están en el mundo? Empezaron, como dice Pablo a los Gálatas, habiendo empezado por el Espíritu, ¿van a acabar sus vidas por la carne? ¿Quién os fascinó a ustedes para cambiar la doctrina, para cambiar la enseñanza? ¿Quién los fascinó? Entonces hay algo en la apostasía que es la fascinación. Y la fascinación hace parte de las artes hechiceras. Y dentro del mundo cristiano evangélico hay ministros hechiceros que hacen que la gente sean sus seguidores. Ellos son los Cristos modernos. El mismo Jesús dice que ellos son los anticristos que llegarán antes del advenimiento del final de los tiempos. Cuide su corazón de seguir a hombre o a mujer alguno, por muy tremendo que sea en la predicación. Siga a Jesucristo. Ese es el hombre al que hay que seguir, no al hombre terrenal que es temporal, al Cristo que es eterno. A ese hay que seguir. Hay que imitar sus enseñanzas. Hay que pensar como él pensaba. Por eso el cristiano que es maduro, el cristiano que no se deja arrastrar de la apostasía, lo primero que le dice al Señor: Señor, ante esta circunstancia que yo estoy viviendo, ¿qué harías tú, Jesús? Pero hay de aquel que, queriendo usurpar el papel, le vive diciendo a los demás qué deben hacer de parte de Dios.
Una cosa distinta es que por revelación del Espíritu Santo uno reciba algo y se lo diga a la persona, y otra cosa es que uno se crea que uno tiene la última palabra para las personas que están a nuestro alrededor. Siempre le diré a las personas que me buscan en consejería, ¿qué te ha dicho Dios? ¿Ya oraste? Porque yo no soy adivino. Tienes que buscar a Dios. Los riesgos y los peligros de la apostasía están en seguir voz de hombre y no la voz de Dios que está en su palabra. ¿Qué es más fácil? Meterse con Dios a través del Espíritu Santo y decirle, Señor, de este cuarto no salgo, yo no duermo hasta que tú no me hables. Dios mío, mira esta circunstancia. O ir donde una persona y decirle, hermana, hermano, ¿qué me aconseja usted que haga? Lo segundo es más fácil. Lo primero cuesta más, pero es el camino correcto. Es el camino correcto. A ver, ¿cuántos de nosotros en una circunstancia donde estamos presionados por algo, un hijo le pide algo a uno dice sí, 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 o de pronto dice no, 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 y cuando ya pasa la cosa y sucede un fiasco en la casa, pero papi, mami, tú me dijiste que sí, porque ese sí salió fruto de la presión que teníamos, y para quitarnos al hijo de encima le dijimos una cosa que no le resultó benéfica. ¿Le ha pasado? Yo levanto la mano porque a mí me ha pasado. Entonces yo prefiero decirle, mira, cálmate, porque tengo los cables cruzados. ¿Se da cuenta? Usted puede de pronto ir a buscar el consejo de un hermano, pero tiene los cables cruzados. Y muy probable lo que le vaya a decir no es la solución que Dios está pensando para usted. Es mejor ir a la presencia de Dios, aunque demande más tiempo, aunque me cueste, aunque no tengo ganas, debo hacerlo. Hay que hacerlo. Pero lo otro, aparte de los postreros tiempos y de apostatar de la fe, dice que oirán a espíritus engañadores. Bárbaro. ¿Dónde operan los espíritus engañadores? En los falsos maestros que enseñan doctrinas inspiradas por Satanás. Mire, cuídese de enseñanzas que digan, le traigo la última revelación del cielo. No, ya las revelaciones están escritas aquí. No falta ni una, aquí están todas. Que hay unas que faltan por cumplirse, sí, eso sí. Por ejemplo, el rapto de la iglesia falta por cumplirse. El gobierno del anticristo falta por cumplirse. Eso está aquí, pero ya esa revelación está aquí. Por eso Apocalipsis se llama así, porque es el libro de ¿qué? De las revelaciones. ¿De las revelaciones de qué? De lo que ha de ocurrir en el final de los postreros tiempos. El final de los postreros tiempos. Entonces, los espíritus engañadores, ¿verdad? Dice, ¿y a doctrina de qué? De demonios. Ese tipo de enseñanzas, ese tipo de doctrina pueden apartar aún el corazón de los que están caminando hoy con firmeza delante de Dios. Hay un consejo en la palabra: el que crea estar firme, mire que no caiga. Amén. Ahora, voy a referirme a un texto que lo voy a leer en la primera carta de Juan, capítulo 4. Voy a leerlo. Primera carta de Juan, capítulo 4. ¿Hay gozo? Amados, no creáis a todo espíritu,
sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. ¿Cómo se conoce el Espíritu de Dios? Regla número 1. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ese es uno de los ensayos más sencillos para descubrir un espíritu demoníaco. Confiesa que Jesucristo vino en carne. ¡No, no vino! Ese es un espíritu de demonio. Pero el espíritu que viene del Espíritu de Dios dice, sí, yo creo que Jesucristo vino en carne y sangre como yo. Es una prueba sencillita, ahí está en la Biblia. Sigo leyendo. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El espíritu del anticristo está operando. Por eso es que hay una cantidad de organizaciones o de movimientos que se han organizado usando la Biblia, pero que contradicen las esencias de la Biblia. Ya salió por ahí hace unos años la Biblia diversa, para poder sustentar, entre comillas, bíblicamente, el homosexualismo y las prácticas lesbianas. Doctrina de demonios. Hay muchas traducciones que se están haciendo de la Biblia. Hay algunas que son muy buenas y hay otras que las han hecho para sacar verdades esenciales de la Biblia y poner otro contexto para que el creyente que vive enamorado de esa serie de ediciones de la Biblia las crea. Y mire lo que sigue diciendo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esa es una verdad que usted debe creer. Si usted está en Cristo, si usted está determinado a hacer la voluntad de Dios, el espíritu que está en usted es un espíritu superior. El que está en usted, Jesucristo, el Espíritu Santo, es mayor que aquel que está en el mundo, que es Satanás. Gloria a Dios por ese raquítico amén. Esa es la convicción que debe desarrollar todo cristiano. El que está en mí es más poderoso que el que se mueve en el mundo. Por eso un cristiano que tiene esta certeza no teme a los operativos de los brujos, de los hechiceros, de los gnósticos, de los satánicos, de todo el mundo, porque sabe quién es. Ahora, hay testimonio. Cuando fueron, un brujo quiso imitar lo que hacía Pablo, ¿verdad? De echar fuera demonios. Digo, no, esto es facilito. En el nombre del Jesús ese que anda por ahí, vamos a echar demonios y vamos a ganar platica. Y dice que empezaron, eran 7 hermanos que empezaron a decirle al endemoniado, en el nombre de Jesús, que sal fuera, que predica Pablo, sal fuera. Y llegó un momento en que los demonios se alborotaron. A Jesús conozco, primera señal, y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? El diablo sí sabe reconocer el cristiano que está en autoridad. Usted debe proponerse de hoy en adelante ser ese cristiano, esa cristiana con autoridad. No dudar, sino creer. Creer que usted lo tiene. Porque eso fue profetizado por Jesús. Os conviene que yo me vaya para que el Padre envíe el Consolador, el cual os guiará toda verdad. ¿Ya? Dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces yo tengo que creer que ese poder está para mí. Usted tiene que creer y experimentar ese poder en su vida. No dudarlo. No sea como los saduceos, que todo tiene que pasar por la razón primero. ¿Será que sí? ¿Será que no? Eso no es deshojando margarita. ¿Será que viene? ¿Será que no viene? ¿Será que lo tengo? ¿Será que no tengo? No, no. Usted lo tiene. Jesús lo dijo, yo lo creo. Yo lo creo. Y mire lo que sigue diciendo.
Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. A veces usted se pone, pero es que no me hacen caso, pastor, es que no me oyen. Están en un espíritu contrario. ¿Qué tiene usted que hacer? Orar para que Dios obre en el corazón de esa persona, en su conciencia, y lo saque de esa oscuridad. Ahora, finalizo con esto. ¿Cuáles son las doctrinas en las que creemos en Comunidad Cristiana Integral? ¿Cuáles son las doctrinas en las que cree su pastor? Al pie juntilla, no admito discusión en contrario a nadie. Si alguien viene con otra idea, lo dejo hablando solo. Porque a mí la palabra me dice que yo no debo contender con otro por la palabra. Si otro cree otra cosa, allá él. Yo le digo a la gente, bueno, mijo, usted siga con lo suyo, yo sigo con lo mío. Al final veremos quién llega allá, si llega usted o llego yo. Allá veremos. Porque no es un asunto para discutir. Número uno, nosotros creemos en la Biblia como las Sagradas Escrituras, la palabra inspirada e infalible de Dios, superior a la conciencia y a la razón. Eso fue lo que enseñó la hermana Eunice el miércoles pasado. Usted no puede creer que, no, espérate, la Biblia no, la Biblia que tú tienes, no, mira, este librito. ¿Cuál librito? Léaselo usted, hermano, yo me voy a leer la Biblia que yo tengo. Usted no me oye jocosamente decir que cuando alguien me sale con una idea rara diciendo que Dios la reveló y dice, bueno, ¿dónde está ese versículo? Porque la Biblia mía no lo trajo. Lo que se sale fuera de la palabra de Dios, yo no lo acepto, no le doy recibo, no le gasto tiempo, no le gasto pensamiento, no le gasto oración, porque no está en la palabra. No coincide con la palabra. Cuando una enseñanza, por espectacular que sea, la gente se puede revolver, pero no tiene sustento bíblico válido, no la acepto. Yo creo eso, que la Biblia son las Sagradas Escrituras y es la palabra inspirada por Dios, es infalible y superior a la conciencia y a la razón. Segunda doctrina, creemos en el único Dios verdadero, manifestado en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como la deidad adorable. Por eso nosotros nos relacionamos en esta iglesia con el Padre, nos relacionamos con el Hijo y nos relacionamos con el Espíritu Santo. No son tres dioses, es un solo Dios. Los que les gusta contradecirnos para tratar de sacar a los cristianos que no saben dónde están parados, le dice, búscame en tu Biblia la palabra Trinidad. Sí, es que en la Biblia nuestra no está la palabra Trinidad. Sí, es verdad. Pero no es necesario que diga Trinidad para entender que Dios es Padre, que Dios es Hijo y que Dios es Espíritu Santo, porque la Escritura sí habla bastante de eso. ¿Se da cuenta de la diferencia? Hay una secta que le gusta enredar a los cristianos y son los testigos de Jehová. No le gaste tiempo a un testigo de Jehová, dígale, siga de su camino, que yo tengo el mío. Porque ellos se han vuelto expertos en coger textos y el cristiano que no sabe conocer la palabra se deja convencer. ¿Usted sabía que ellos compran la salvación? Porque según las cuentas de su fundador de eso eran nada más 166,000 personas las que se iban a salvar. ¿Cuántos habitantes tiene la tierra? ¿Cuántos hay creyentes de todas las religiones? Entonces, ¿cuántos se van a salvar? Una simple operación matemática al rompe. Y eso lo sacaron porque en Apocalipsis habla de los 166,000 sellados. Lo que no dicen es que eso se refiere al pueblo de Israel y no está hablando exactamente de una cifra matemática. Es una cifra que está relacionada con un tiempo para Israel. Entonces creemos en las Sagradas Escrituras,
como la palabra inspirada e infalible de Dios, superior a la razón y la conciencia. Creemos en el único Dios verdadero manifestado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como la deidad adorable. Número 3, creemos en los ángeles como mensajeros y ministradores de Dios. Y aquí le hago una claridad. Usted no puede mandar a los ángeles. Los ángeles los manda Dios. Y yo he visto cristianos haciendo y que la oración a los ángeles. Eso es una doctrina de demonios. A los ángeles no se les reza, ni se les ora, ni a los ángeles se les pone tareas, como lo enseñan en algunas religiones. Los ángeles llegan por mandato y dirección de Dios. Pero nosotros sí creemos que los ángeles existen, porque la Biblia habla de los ángeles. Y en el libro de Apocalipsis hay una manifestación poderosa de los ángeles en todo lo que tiene que ver con el final de los tiempos. Pero ellos, ¿qué son? Son mensajeros de Dios y ministradores de Dios. Ellos no obran por voluntad propia. Satanás fue un ángel, fue un querubín, y por haberse ensoberbecido lo expulsaron y se convirtió en lo que es, en un demonio. Pero es un ángel que caído, no tiene poder sobre el cristiano, a menos que el cristiano abra puertas en su vida. Número 4, creemos en la creación divina del universo y del hombre, la santidad original del hombre, su caída y su redención. Eso lo creo yo. Yo no vengo del mono, tampoco vengo del bogallico. Yo vengo por creación de Dios. Yo vengo de Adán y Eva. Yo no creo que el universo se creó por una explosión cósmica. Yo creo que se creó por la palabra de Dios, porque eso es lo que dice Génesis. Usted tiene que enseñarle a sus hijos eso, porque en el colegio le enseñan otras cosas. La teoría del Big Bang, la teoría de no sé qué, la teoría de no sé cuándo. La teoría de la evolución. Número 5, creemos en la salvación por medio de la fe en la obra redentora de Jesús. No hay pecado, por feo que sea, que la sangre de Jesús no pueda limpiar, que la sangre de Jesucristo no pueda perdonar. No lo hay. Así que si usted ha vivido con culpa por las cosas que usted hizo en el pasado, deje la culpa a un lado. Porque cuando Dios, el Padre, lo ve a usted, no lo ve por lo que hizo, lo ve por lo que Jesús ha hecho en usted, ha hecho por usted. Usted no ha leído: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Usted tiene que creer en la obra redentora de Jesús, y al creer en esa obra, esa doctrina, usted se mueve en el poder del Espíritu Santo y usted le predica a aquellos que un día estaban como usted, en la oscuridad del pecado. Y usted tiene la certeza de que obrará el nombre de Jesús para arrepentimiento en esa vida y para ser redimido de esa clase de vida, ¿o no? Hay algunos que me miran con los ojos: ¿será? ¿Eso le funcionará a usted, pastor? No, eso le funciona a todo el que cree. Amén. Número 6, creemos en la santificación por la obra de Jesucristo, del Espíritu Santo y de la Biblia. Aquí está. ¿Tienes problemas en tu vida? ¿Te sientes inseguro, temeroso? ¿Vives acomplejado? ¿Crees que no mereces? ¿Sabes qué necesitas?
crecer en la santificación. ¿Usted cree que yo estoy aquí predicando porque yo soy un hombre supremamente inteligente? No, me creía eso en el mundo. Pero aprendí, como dice el apóstol Pablo, todo lo que yo creía que era, lo tengo por basura, con tal de adquirir ahora el conocimiento de la revelación de Jesucristo. Yo cambié lo que tenía en el mundo por lo nuevo de Dios, que es su Hijo, su palabra y el poder del Espíritu Santo. Hermoso eso. Usted debe creer en su santificación por la obra que hace Jesús en usted diariamente, por lo que hace el Espíritu Santo en su vida diariamente. ¿Y qué usa Jesús y el Espíritu Santo? La Biblia. ¿Cómo me acuerdo yo de mis comienzos? Yo iba a los pastores con mis quejas, mis problemas, buscando una solución inmediata. Y me decían, vaya ore, vaya ayune, vaya haga vigilia esta noche. No, pero yo no que sí, yo sé que tengo que hacer eso, pero es que yo quiero resolver problemas. Vaya, Dios tiene la solución. Por eso estoy aquí, porque yo soy testigo de esa santificación. Por Jesucristo, por la obra de Jesucristo en mi vida, la obra del Espíritu Santo y por lo que la palabra de Dios me ha enseñado. Y eso tiene que ser una vivencia para usted también. No hay mayor deleite que escudriñar esta palabra. No hay mayor bendición que decirle, Espíritu Santo, yo quisiera devolver puño por puño, pero ¿qué hago, Espíritu Santo? Señor Jesús, yo quisiera descarriarme un ratico para sacarme el clavo, pero Señor Jesús, tú pagaste por esa barbaridad del otro, la pagaste en la cruz de Calvario, Dios mío, que yo no me vuele la cerca. Ayúdame a perdonarlo, Jesús. Hermoso eso. Cuando tú haces eso, tú te estás santificando. ¿Sabías eso? ¿O no lo sabías? Número 7. ¡Ay, maravilloso! Creemos en el bautismo del Espíritu Santo como la promesa del Padre dada por Jesús, con la señal física inicial de hablar en otras lenguas. Yo creo en el bautismo del Espíritu Santo. Usted que se congrega en esta iglesia debe creer en el bautismo, y si no lo ha recibido, anhélelo, pídalo. ¿Cuántos están acostumbrados a pedir comidas a domicilio? A ver, levánteme la mano todo el que pide comida a domicilio. Bueno, pida el bautismo, pídalo. Pídalo y le será enviado sin costo alguno. Ni tiene que pagar en Nequi ni nada, eso le llega. Le llega. Por eso creemos en el bautismo del Espíritu Santo como la promesa del Padre, con la señal física inicial de hablar en otras lenguas. Los saduceos, los que tienen mente de saduceos, se resisten a recibir el bautismo del Espíritu Santo porque la razón no les permite. Esto no es con la razón, esto es con la fe. ¿Sabe los cuántos días recibí yo el bautismo del Espíritu Santo? 2 meses tenía de convertido cuando recibí el bautismo. Yo la primera vez que oí hablar en lenguas en la iglesia, yo me asusté, pero me gustó. Y yo salí de ahí diciendo ese día, le dije, Señor, yo no sé qué es eso, pero lo quiero. Yo no sé qué es eso, pero yo lo quiero también. Yo lo quiero también, y yo lo quiero también, y yo lo quiero también, y yo lo quiero también. Y todos los días yo quiero bautismo, yo quiero bautismo. Y un sábado fui a un ayuno y ¡pam! Descendió el Espíritu Santo sobre mi vida. Yo no sabía ni cuántos libros tenía la Biblia, ni que había Antiguo Testamento. Yo no sabía nada de eso. Pero yo quería eso. Anhele el bautismo del Espíritu Santo. No descanse hasta que venga con esa señal inicial de hablar en otras lenguas. Número 8. Creemos en la sanidad divina por la obra redentora de Cristo. Dice la palabra que por sus llagas nosotros fuimos curados. Jesús dijo, y pondrán manos sobre los enfermos y sanarán.
Yo creo eso. En esta iglesia creemos en la sanidad divina por la obra redentora de Cristo. Número 9, creemos en las ordenanzas de la iglesia. Hay 2 ordenanzas para la iglesia: el bautismo en agua y la cena del Señor. Al mes y pico de haberme convertido me bauticé. Hice mi curso de bautismo. Me acuerdo yo que a la tercera prédica que fui le dije: pastor, ¿qué tengo que hacer para bautizarme? Vaya a las clases de bautismo. Yo no me puse a pensar, todavía no estoy preparado, porque yo todavía digo vulgaridades, porque yo todavía tengo malos pensamientos, porque yo no me siento preparado. No es que eso no es por preparación, eso es por fe, por obediencia. Hice las clases y me bauticé. Número 10. Creemos en la iglesia como el cuerpo místico de Cristo, los ministerios divinamente ordenados y la misión evangelizadora de la iglesia. Pregunto, ¿quién es la iglesia? Diga, yo soy la iglesia. Entonces usted debe creer que usted tiene una misión evangelizadora. Jesús lo dijo. ¿Y a dónde? A todas las naciones. ¿Para qué? Para ser discípulos y a enseñarles qué, las cosas que Él, y bautizándolos qué, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Ahí tiene la manifestación de la Trinidad. Entonces usted debe creer eso, que usted como iglesia tiene una misión evangelizadora y no descanse en hacer esa tarea. Y número 11, creemos en la bendita esperanza. Y esta esperanza es múltiple. Número 1, yo creo en la bendita esperanza de que resucitaré cuando suene la final trompeta. Nadie me va a convencer de lo contrario. A mí no me importa cuando muera yo. Yo sé que si muero en Cristo, cuando oiga la trompeta, seré levantado por el poder de Dios. Porque eso es lo que dice la palabra. ¿Cuántos creen en esa bienaventurada esperanza? Denle un aplauso al Señor. Número 2, la segunda bendita esperanza, la segunda venida visible de Jesucristo por su iglesia para establecer el reino milenial. Yo voy a reinar con Cristo y no necesito de voto popular. Eso es sin elecciones, eso se llama mandato directo. Número 3, yo creo también en el lago de fuego como castigo eterno para los impíos, para Satanás y los ángeles caídos. Porque eso está aquí. El destino final de todos los que se rebelen contra Dios está en el lago de fuego. Y por último, creo en la bendita esperanza de que en el cielo tengo una morada eterna, que el Señor Jesús dice que Él subió para construir lugar para nosotros.